dos, sí, dos, sí. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por llegar a esta séptima edición dedicada a los Simpsons del pequeño Springfield. Muchas gracias por acompañarnos, un día bastante caluroso, pero bueno, estamos aquí con un personaje del cual, pues les comentábamos, teníamos ya bastante tiempo tratando de agendar una fecha. El profe siempre tiene un buen de chamba, entonces esta vez pues coincidimos con la fecha y tenemos el gusto y el placer de tenerlo por aquí. Sin más preámbulo, les dejamos en el escenario a, pues bueno, ¿qué les digo? A la mitad del elenco de voces de los Simpsons para todos ustedes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Ah, qué bien. Hora de dar un paseo. Señor, hay una niña aquí presente. Oiga, cuando no estoy trabajando, los niños pueden saltar al lago. Fuera de mi gabinete, remedio de noble. Hoy, cuando el niño venga, la varita no me fallará. Puedo asegurarlo. Yo no peleo con ellos. No me llames gatita. Ok, gatita. ¿Quién eres? Quizá tu clon de hielo. Prepárate para ser destrozado. En estos tiempos de peligro, pero esta batalla no es solo mía. Llegó la hora de que ellos mueran. Oiga, Doc, antes de que se vaya, solo quiero decirle, yo no puedo llevarme todo el crédito. Eso es por todo. Y por todos los que has matado, perra. Para todos ustedes esta tarde, un aplauso para Sebastián Capur, muchísimas gracias. Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Qué gusto estar acá. Gracias por habernos acompañado, gracias Marcelo por la invitación. La verdad que como bien dice Marcel, pues habíamos tenido un par de intentos fallidos, pero no hay plazo que no se cumpla y yo súper feliz de estar aquí, de estar con mi gente chilanga, con la gente del sur de la Ciudad de México. La verdad que tuve una ausencia de algunos años aquí de la ciudad
y créanme que lo extrañé mucho. Así que nada, súper contento de poder estar aquí, de que charlemos un rato, de conocernos en persona. Así que bueno, una vez más, pues gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Bueno, en esta ocasión, si bien se trata de los Simpsons, dirán que es este cuate con la camiseta de Pato Lucas, ¿verdad? Pero nada, estamos súper entusiasmados porque hoy coincide también con la van premier de la película de los Looney Tunes, el día que la Tierra explotó. Venimos de la premier con el público, de verla por primera vez en cine. Sí, está hermosa la peli, así que pues también invitarlos, por supuesto, a que vean esta linda película, a que apoyen el gran esfuerzo que hizo Cinépolis para meter esta película en el cine, ¿no? Y para que en estas vacaciones pues de Semana Santa podamos ir con la familia a ver una película que créanme que a mí me tiene muy entusiasmado, porque es una película en animación 2D tradicional, sin parafernalia, sin 3D, sin trucos. Son las caricaturas tradicionales, nada que devolverlas góticas o punks o algo para que la gente las acepte, sino pues lo que ya sabemos, ¿no? Estos canijos son los que inventaron prácticamente las caricaturas, así que no hay mucho que moverle. Y una película dibujada en animación tradicional, como yo digo, hecha por humanos, doblada por seres humanos y dedicada para todos ustedes, seres humanos. Así que mientras podamos, apoyemos al cine mexicano y al cine en general, ¿verdad? Luego decimos, es que no hay que ver en el cine, pero es que cuando haya, pues tenemos que ir, ¿verdad? Así que bueno, fíjense que justamente yendo al cine y viendo la televisión, pues así ves cómo comenzó toda esta historia. Yo siempre digo que yo no elegí esta profesión, sino que esta profesión me eligió a mí. Desde muy pequeño siempre sentí la necesidad de expresarme a través de la voz, gritando, hablando. Los primeros recuerdos que tengo de mi madre era pidiéndome que ya no gritara más. Yo apenas no sabía hablar, pero ya gritaba y volteaba las cubetas y las usaba de tambores y la verdad de todo eso, aparte de estar loco, cosa que ya se sabía, pero lo que sucedía es que yo siempre fui un niño muy tímido. Quizá a lo mejor algunos de los que están aquí se puedan identificar conmigo. Yo era de los que jugaba solo, iba al cine solo, y entonces al ser tan tímido, estas voces eran las que me permitía como expresarme un poquito más libremente, ¿no? Y entonces, bueno, nunca lo hice, o por lo menos en aquella época no lo hacía yo con el afán de que fuera una carrera ni nada, porque además, pues, les comento que yo vengo de un lugar muy pequeño. Yo nací en una provincia que se llama Jujuy, allá en la República Argentina, pero en un lugar bastante recóndito. Estamos allá, al norte, limitando con Bolivia, y era una ciudad bien pequeña. Para que ustedes se den una idea, cuando yo era un niño, teníamos un solo canal de televisión. La tele era de aire, era un solo canal, empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Ese era nuestro único contacto con el mundo exterior. Y entonces yo recuerdo sentarme con 4 o 5 años a ver la tele, esperando que comenzara la transmisión. Uno prendía el televisor y todavía había como nieve, y ahí lo primero pues eran las caricaturas, ¿no? Entonces yo me fascinaba con este mundo de las caricaturas, me encantaba ver la televisión, me encantaba todo ese tipo de cosas, y por supuesto el tema de las voces. Y entonces un día pasó una anécdota bastante mágica, porque yo era muy fan de Los Tres Chiflados, ¿no? Se pasaba mucho allá en la tele. Y entonces, bueno, de Jujuy tan pequeñito nos llevan a otra ciudad un poco más grande, donde se hacía una feria, ¿no? Y pues ahí nos llevaron para que veamos nosotros un poco de civilización. Y entonces en la feria, que tenía de todo un poco, en una carpa hasta el fondo estaban pasando Los Tres Chiflados, pero la original en un viejo formato que se llamaba Super 8, eran como unas cintas de cine caseras. Y entonces obviamente me acerco, atraído por mis ídolos, pero cuando llego pues estaban hablando en original, en inglés.
Y realmente hubo una época de la vida en que todo lo que nosotros veíamos era doblado, entonces los niños no teníamos conciencia de que en realidad las cosas venían en otro idioma. Para mí los Tres Chiflados hablaban en español, ¿no? Y entonces llegué a mi casa bien sorprendido, le conté a mi mamá, digo, fíjate que vi los Tres Chiflados, pero hablaban en inglés y hablaban raro, y ella, que afortunadamente tenía mucha idea de estas cosas, estaba adelantada de su tiempo y además era declamadora, tenía una voz muy, muy, muy bonita, me explicó, me dijo, no, lo que pasa, hijo, es que lo que nosotros vemos está doblado. Y le digo, ¿qué es eso? Me dice, no, pues son personas que hablan mientras los personajes hacen el movimiento de la boca. Yo pensaba que estaban metidos adentro de la tele, bueno, medio entendí y me pasó mi mamá un dato clave, me dijo, y eso se hace en México. Entonces, cuando yo escuché esto, pues dije, esta es la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? O sea, poder trabajar en la tele, pero no mostrar la cara y encima haciendo voces, pues dices, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y mi mamá ya dejó la semillita implantada en mi cabeza, todavía ya hasta le puso lugar y toda la cosa, y bueno, y ahí empezó toda esta locura. Por supuesto que de ese lugar aquí, pues estábamos muy alejados, tanto en la distancia como en el tiempo, con muchas cosas. Entonces, bueno, yo empecé haciendo lo que tenía a la mano, que era locución, ¿no? Hacía locuciones para radio y un montón de cosas. Sin embargo, la primera vez que alguien me escuchó y me invitó a un estudio fue justamente para hacer voces de caricaturas, para hacer una imitación del Gato Silvestre. Y ahí, la verdad que yo quedé fascinado con todo este mundo. Por supuesto que me tomó mucho tiempo. Me desarrollé como locutor de comerciales, que era lo que yo tenía la capacidad de hacer. Me iba bien, pero sin embargo, pues, cuando uno tiene un sueño en el alma y un sueño en el corazón, no importa que tú a nivel de carrera te pueda ir bien o económicamente o lo que sea, ese sueño está siempre como golpeando tu puerta y diciendo, no te olvides de mí. Entonces, junté valor, junté fuerzas y en una época, pues ya hace varios años, estamos hablando del milenio pasado, pues tomé coraje y dije, voy a ir a correr detrás de mi sueño. Llegué aquí, por supuesto, sin conocer a nadie. Estamos hablando de una época donde no había redes sociales, el internet apenas comenzaba, ¿no? O hablabas por teléfono o navegabas. Y lo único que existían, pues eran páginas web, ¿no? A lo mejor de estudios, de agencias, de lo que sea. Yo mandé como 350 mails. De todos esos mails, nada más me contestaron 3. Y con eso, pues yo vine, armé mis maletas, llegué, empecé a repartir mis demos. Al principio fue bien complicado porque, o sea, la gente me veía y me decía, ¿para qué quiere un chingado argentino haciendo doblaje o lo que sea, no? Entonces, pues hasta decirles, no, que sí, que no, hacer la prueba y bueno, y así fue como empecé a aprender. Cuando llegué a vivir aquí, pues lo primero que tenía que hacer era darle continuidad a mi chamba de locutor, que era lo que yo sabía hacer para poder tragar, y rápidamente tuve la oportunidad de empezar a grabar y fue bastante premonitorio porque lo primero que empecé a grabar fueron trailers de películas, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues por lo menos ya estamos en el cine, ¿no? Freddy contra Jason, la batalla continúa, solo en cines, Matrix recargado. Ese tipo de cosas, ¿ya saben? ¿Sí ya se vieron? Gracias. Entonces dije, bueno, por lo menos ya estoy en el cine, ¿no? Nada más me falta pasarme de los trailers a las películas. Y empecé a aprender, a hacer sala, a buscar oportunidades. Y fíjense que yo llegué en un momento bastante interesante del doblaje, porque habrán ustedes sentido decir que no, que el doblaje es muy cerrado, que son siempre los mismos, que la mafia, que el tío, que el padre, que el abuelito, y algo de eso hay. Pero, como yo llegué más o menos para el año 2002, entonces haz de cuenta que ya la tecnología estaba un poco más avanzada, y entonces lo que nosotros llamamos los clientes, que son los que encargan los trabajos, en vez de hacer como era antes, que metían la película en una caja y la mandaban por encomienda, y aquí en México, pues la compañía de doblaje hacía todo a su criterio, lo que empezaron a hacer estos clientes fue como a tener más injerencia, es decir, a opinar un poquito más. Y entonces de lo primero que empezaron a hacer fue pedir pruebas de voz, que se llama. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que te mando una película, pero espérame, de los 5 o 6
personajes principales, me vas a mandar opciones, una audición, graban un cachito, por lo menos 3, 4 actores o actrices, y entonces esos clientes allá en Estados Unidos eran los que escuchaban y sin saber ni quién era uno, ni si eras pariente o si eras amigo, si recién estabas empezando, si llevabas toda la vida, simplemente escuchando lo que a ellos les parecía que era el mejor voice match, digamos, o la voz que mejor le quedaba, así te elegían. Y eso fue lo que a mí me dio la oportunidad, viniendo de afuera y sin conocer a nadie, sin tener parientes ni amigos ni nada en el doblaje, poder empezar. Y pues una de las primeras películas que yo hice a través de estas pruebas de voz fue una película muy bonita que hasta el día de hoy yo la recuerdo con mucho cariño. No sé si a lo mejor ustedes se acuerdan de esa que se llamaba Buscando a Nemo. Ahí tuve la oportunidad de hacer un personaje muy lindo que decía: Hola, soy Bruce. ¿Qué hace un par de bocadillos con ustedes tan tarde en esta zona? ¡Ay, ya sé! No platiqué con tiburones, ¿verdad? Pero recuerden, amigos, los peces son amigos, no comida. Son muy amables, de verdad. Y bueno, y a partir de este personaje tan bonito, pues me empezaron a llegar muchos personajes más o menos de esa índole, de voces gruesas, de malos, de villanos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a Kingpin de la película de Daredevil, ¿se acuerdan? Nancy, mi querido amigo. Así que ustedes son los abogados ciegos de Hell's Kitchen. Personajes legendarios como, por ejemplo, Shere Khan en el libro de la Selva 2, ¿se acuerdan? Oh, mi cachorrito de humano, así que ahora me temes a mí, alguien conocido. Y la verdad que, bueno, muchos papeles de ese tipo que, si bien me encantan, pero había algo que yo sentía como actor, y era que o sea, si bien me sentía súper afortunado de que me estaba haciendo un lugar en el doblaje, pues como que no me sentía tan a gusto con estar encasillado solamente en personajes de voces gruesas o villanos. Me acuerdo en aquella época doblé un villano que se llamaba Makuta, de una película que era Biónica, y cada vez hablaban más gruesos los personajes, y pues yo quería también hacer otras cosas. Así que bueno, buscando, un día me llaman para prueba de voz la gente de Warner para cubrir unos personajes de los Looney Tunes. Y entonces me llama el director, don Eduardo Tejero, el maestro, y me dice: oye, pues es algo de los Looney Tunes, y qué sé yo. Y resulta que él había pensado en mí para... ¿Se acuerdan ustedes ese perro que aparece con el gallo Claudio? Y que el gallo Claudio le hace maldades y todo. Bueno, pues para ese perro me llamó, y yo pues ahí hice el doblaje, ahí hice la prueba y qué sé yo. Y como uno cuando tiene esas ganas y esas ansias, busca las oportunidades en donde sea, le digo: oiga señor, ¿será que ya tiene la voz del gato silvestre? Porque fíjese que cuando yo era niño, pues hacía una imitación del gato silvestre, el que era el gato silvestre de mi época, ¿no? Que yo me derecha y luego izquierda, hijito, es un ratón gigante. Ese es mi papi, no, hijito. Bueno, le hice yo mi show de la infancia, y me dice: pues, la verdad que no sé, pero pues ya que estás, échate la prueba, ¿no? Era una época bastante interesante porque en ese momento era como mal visto que un actor o una actriz hiciera como que varios personajes, ¿no? Y entonces me dice el maestro Tejero, me dice: ya que tú hiciste la prueba para el perro con tu nombre, ponte un seudónimo para hacer la prueba del gato. Yo dije: bueno, vamos, ahí pusimos un seudónimo, y al otro día me llaman y me dicen: oiga señor, se quedó usted con el personaje del perro. Mendigo perro nunca habló hasta ahora, esto hace 24 años, pero se supone que si un día habla, me llamarán a mí. Y me dice, y le gustó mucho su prueba del gato silvestre. Le digo: entonces me quedé con el gato silvestre. Me dice: no, porque ya tiene voz el gato silvestre. Pero, como les gustó su estilo para caricaturas, quieren que usted haga la prueba para el Pato Lucas. O sea, pensé para mis adentros, yo nunca hice al Pato Lucas, pero obviamente pues no me atravesé todo el continente para andar sacándole la nalga a la jeringa, y dije: como sea, pues lo hago, ¿no? Así que me dijo el maestro: no, tú óyelo, chamaco, y como lo escuches lo haces.
y fue una inmensa alegría que al poco tiempo pues me llamaran para decirme que me habían elegido como la voz oficial del Pato Lucas. Así que para mí fue una tremenda alegría. Luego me acuerdo que Chin, el seudónimo, o sea, no inventes, ahora tremendo papel y va a salir con un seudónimo. Hicimos todo un rollo para ahí, le dijimos a la gente de la Warner que nos habíamos confundido y qué sé yo. Y bueno, tuve la oportunidad de estrenarme con la película de los Looney Tunes de nuevo en acción, y luego hacer Doc Dodgers, y luego redoblar incluso cortos clásicos del Pato Lucas, de lo que eran en blanco y negro. Y la verdad que me sentí muy feliz con ese personaje, porque fue el que me permitió mostrarme fuera de los villanos, o los negros grandotes, o los de voces pesadas, ¿no? Así que es un personaje que quiero mucho, y hoy justamente tuve la oportunidad de retomarlo en esta bonita película. Ya saben que es un personaje bien intenso, bien alocado, y si estuviera aquí pues ya estaría un poco exaltado, ¿no? ¡Qué bueno que te acordaste de una verdadera estrella de la comedia como yo, el Pato Lucas! Y no ese conejo come zanahorias imitador de la comedia barata de Bugs Bunny. Pero qué bueno que aquí en Coapa sea temporada de garnachas y no de patos. Y ustedes, amigos, no son nada despreciables. ¡Doc Dodgers al rescate! Gracias. Pantalón para tierra. Bueno, de ahí se abrió un abanico de personajes increíbles, cosas maravillosas que pasaron en mi carrera, cosas que a lo mejor ni en mis sueños más guajiros me hubiera imaginado. Pero bueno, como soy alguien que le encanta la televisión y le encantan las caricaturas, y habiendo pasado la mayor parte de mi vida como espectador, porque yo empecé a hacer doblaje cuando tenía 30 años, entonces pues tenía una loquera de voces y de cosas increíbles y de proyectos que amé y al día de hoy amo. Y entonces fue muy lindo poder participar en proyectos de los cuales yo primeramente era fan. Déjenme decirles que eso me pasó con los Simpsons, pero lo vamos a dejar para más al cierre, ¿va? Algo muy parecido me pasó con el Chavo del Ocho, con el universo de Roberto Gómez Bolaños. Como ustedes sabrán, pues para nosotros en Sudamérica es prácticamente una religión. Países como Argentina, como Brasil, como Perú, como Chile, como Venezuela, bueno, es algo inenarrable el cariño y el amor y el fanatismo que tenemos por el Chavo. Y obviamente pues yo antes de venir a México traía el sueño de, no sé, algún día cruzarme con algún actor en algún lado, tomarme una foto, el sueño de todo fan. Pero pues como que no se cumplía, y luego ya de algunos años empezó a correr en el radio pasillo, en los estudios, compañeros que venían y decían, oye, estuvimos haciendo pruebas para audiciones, para una serie del Chavo en caricaturas y animados, no sé qué. Yo decía, wow, qué increíble. Pero pues, si no te llaman al casting, de modo, ¿no? Y pasaba el tiempo, hasta que un bendito día me llaman y me dicen, oiga señor, lo queremos hacerle unas pruebas de voz para un proyecto del Chavo animado. Ahí yo fui bien feliz, pero claro, obviamente el director, mi querido y recordado Adrián Fogarty, que se nos adelantó hace poco tiempo, pues resulta que había pensado en mí para Girafales, ¿no? Porque con esto de que las voces gruesas, este cabrón mide como 2 metros, pues le tiene que quedar. Y que yo nunca había hecho a Girafales, pero como les vuelvo a repetir, en la vida de lo que se trata es de aprovechar las oportunidades como se puede, ¿no? Lo que sí yo había hecho durante toda mi vida como fanático del Chavo del Ocho era Kiko. Cuando yo vi el Chavo por primera vez, me apasioné por el personaje de Kiko. Y como yo tenía esta locura de las voces, me empeciné en tratar de entender cómo lo hacía el maestro Carlos y cómo hablaba. Entonces yo tenía 7, 8, 9 años, se inflaban los cachetes y hablaba, pero hablaba todo el día como Kiko. En la escuela, en mi casa, hasta que un momento dado mi papá la sentó a mi mamá y le planteó seriamente que pues me tenían que buscar ayuda psiquiátrica, ¿no? Ya lo estamos perdiendo este chico, ¿qué le pasa? Bueno, mi mamá como ya era una artista, entendió esa locura y le dijo, no, quédate tranquilo, es algo que trae este talento por las voces y está como ensayando, como practicando, ya se le pasará.
Efectivamente, a los 12, 13, cuando ya vi que hablando como Kiko no iba a agarrar vieja, pues dejamos de trazar un poquito el personaje, pero siempre esa pasión y ese cariño quedó. Entonces, una vez más, estando ante el gran director, pues primero la chamba, ¿no? Si me llama a hacer Girafales, pues como sea, lo saqué, me acordé ahí, ta, 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 ta. Como pude lo saqué y le digo, oye Adrián, ¿será que ya tienen la voz de Kiko? Porque fíjate que esto y esto es, bueno, le conté la historia y todo eso. Adrián me miró muy escépticamente porque él nunca se hubiera imaginado que yo podía hacer la voz de Kiko, siempre eran villanos y ese tipo de cosas, pero habrá pensado, perdido por perdido, la situación era complicada. Esto era un día jueves y el lunes empezaban las grabaciones. Entonces me dice, fíjate que no tengo la voz de Kiko, porque ya hemos elegido a todo el elenco. Vivía don Roberto Gómez Bolaño Chespirito, en aquel momento todavía se encontraba entre nosotros. Entonces la logística era que se hacían todas las pruebas. Su hijo Roberto Gómez Fernández, un gran productor de Televisa, hacía como un primer tamiz, seleccionaba las mejores y esas se las mandaba a su papá. Pero realmente era el propio Chespirito el que decía, este sí y este no. Y entonces faltaban 3 días para las grabaciones y los personajes que faltaban justamente eran Girafales y Kiko. Estaba desesperado, dice, la verdad que le hemos hecho prueba como a 80, 90 personas y nadie se queda, nadie le gusta. Entonces le dije, dame la chance, pues lo hice, ya, ahí quedó la cosa, nos vemos, chao, me fui, y me llaman el otro día y me dicen, oiga señor, el lunes tiene llamado para la serie de Chavo Animado. Yo bien contento, pero yo solo le digo, oiga señorita, pero ¿para qué personaje es mi llamado? Porque yo hice prueba de 2. Entonces la señorita dice, déjeme ver. Yo pienso, porque en el teléfono no veía animadas, pero yo digo que déjeme ver. Se quedó con los dos, con Kiko y con Girafales. Poca gente sabe que yo amo a Girafales en la primera temporada y bueno, pues haber hecho a Kiko durante toda la serie fue algo increíble, cumplir ese sueño de niño y quizá me dio la posibilidad de uno de los momentos más hermosos de mi carrera, ya que justamente para la premiere de la serie, la gente de Televisa echó la casa por la ventana y justamente en el foro 5 de Televisa, donde se grabaron los capítulos originales del Chavo, ellos reprodujeron toda la escenografía tal cual era en la época. Entonces imagínense uno entrando y ves ahí toda la escenografía, parecía que ese Sebastián de 7 u 8 años hubiera traspasado la pantalla y estuviera ahí. Fue algo muy loco. Y en lo que estábamos ahí en la baba y tomándonos la foto, que en el barril, que en la bruja, en lo que sea, se siente un murmullo, ¿no? Hay algo increíble que pasa cuando alguien realmente legendario entra a un lugar, ¿no? No necesitas verlo, se siente la presencia. Y cuando sentí esa presencia volteé y era don Roberto Gómez Bolaño Chespirito que estaba entrando para la premier. Lo fui a saludar, cuando tuve la oportunidad, por supuesto me tomé la foto, le dije, oiga maestro, dice, qué gran gusto conocerlo, que yo soy fulanito de tal, y hago la voz de Kiko. Y entonces me dice, dice, con que tú eres el que hace la voz de Kiko, fíjate que me gusta mucho cómo haces el personaje, te felicito. Dice, y además, ya me contaron la anécdota con tu papá. Me dice, qué anécdota tan bonita. Y mira lo que son las cosas en la vida. Tú ahora puedes ir y decirle a tu papá que no estabas loco y que tú ahora eres la voz de Kiko. Obviamente me empecé a llorar, me corrieron las lágrimas, solamente atiné a darle un gran abrazo, agradecerle, pues no solo por mí, sino por tantos y tantos niños a los que nos alegró la vida. Y son momentos mágicos que solamente el doblaje, solamente México y solamente ustedes como un público tan querido me pueden regalar. Así que yo se los agradezco, por supuesto, no solo a nombre mío, gracias. No solo a nombre mío, sino de estos personajes tan bonitos que están en el corazón de todos nosotros, ¿no? Kiko sin duda, pues en el mío está y estará siempre, ¿no? Si estuviera aquí el cachetón, pues ya sabemos que estaría medio impaciente, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ya
no tus tontas anécdotas de niño jodido. Así que por favor, ya deja de ser tan chusma. ¿Y ustedes, amiguitos? Sí me simpatizan. Gracias, de verdad. Gracias, son muy amables. Oye, profe, ni micrófono necesitas, no manches, sin micrófonos. Gracias. La proyección está, pero cabrona, Gracias, amigo. Lo que pasa es que fíjense que hay algo que, para poder hacer un rango diverso, pues hay que utilizar también diferentes volúmenes y proyecciones, como dice Marcelo. Pero hay algo que es fundamental también, y es que cuando uno hace esta chamba de doblaje, de actuación de voz, tiene que tener una entrega muy grande. O sea, no puedes hacer de cuenta de que gritas y no gritas. No puedes hacer como que te ríes sin reírte, ¿no? Tiene que tener todo eso una autenticidad muy grande. ¿Por qué? Porque aparte de todo, nosotros somos actores, pero si nos ponemos a pensar, somos actores que estamos un poco minados, un poco coartados, un poco soslayados, ¿no? Porque no tenemos el gestual, o sea, pues todas las caras que quiera, pero la gente no las ve. Los movimientos, no solo que nadie los ve, sino que están prohibidos porque por una cuestión técnica y de ruido. Entonces de repente estás en una escena ahí matándote, madrazos y acción, y tú estás quietecito. Todo lo tienes que dar con la expresión de tu voz. Y entonces es por eso que hay que dejarlo absolutamente todo, porque si no, si yo no me la creo, ustedes luego no se la creen, ¿no? Así que es una carrera bien compleja. Hay personajes que se dan más fáciles, hay personajes que son un poco más complicados, hay personajes que, como siempre pasa en la vida, a veces lo que a uno más le cuesta es lo que a uno más le enseña, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes que a mí más me costó hacer, pues le agarré tanto cariño, y creo que la gente al día de hoy también siente mucho cariño por esa caricatura que se llamaba Mansión Foster, ¿se acuerdan? Pues esa ya empezaba con mi voz que decía: Mansión Foster para amigos imaginarios. Hoy presentamos las aventuras de Blue. Y luego venía aquel personaje tan bonito que decía: Oh, Mr. Eduardo, ven a ser cobarde. Mr. Blue es mi amigo. Aquí todos mis amiguitos también portarse muy bien. Papitas, papitas, papitas. Y entonces personajes como Eduardo, por ejemplo, gracias, son un poco guturales, y a lo mejor la opción ¿cuál era? Pues si me daban llamado, lo ponía a las 7, 8 de la noche, porque sabía que terminando ese personaje quedaba bastante fregado de la garganta. Pero creo que si uno no le pone todo lo que tiene que poner, pues el personaje no cuaja, ¿no? Y tantas cosas hermosas que me han tocado hacer en mi trabajo, muchas caricaturas, porque yo creo que lo que uno le gusta es lo que uno atrae, ¿no? Personajes legendarios, por ejemplo, como Diego de la Era de Hielo, ¿se acuerdan? Mami, sí, ya vieron quiénes están aquí, son los boroquitos de Coapa. De puntitas, puntitas, garra patada, gatita. Gracias. Personajes de carne y hueso también, nos ha tocado, por ejemplo, en CSI Miami, ¿se acuerdan? Soy Horacio Kane, ya tenemos tu ADN, con el teniente Delco estamos yendo, no abandonen la ciudad. La voz tiene una característica muy mágica, tiene un poder de evocación muy grande, ¿no? Es casi como un perfume. Si yo voy pasando en la calle y pasa una señora con el perfume que usaba mi abuelita cuando me llevaba por las tortillas, yo inmediatamente me traslado y es como si estuviera de la mano de mi abuelita yendo por las tortillas. Con las voces pasa lo mismo. Son voces que uno ha escuchado, que a uno lo han marcado, y entonces solo escucharlas nos traslada a momentos muy bonitos. Por ejemplo, no sé si aquí a lo mejor haya fans de Harry Potter. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad de dejar una huella que es bastante indeleble, ¿no? Y no necesitamos mucho preámbulo. Si ustedes cierran los ojos y escuchan: tienes los mismos ojos de tu madre, te alimentaron como un cerdo para el matadero. Cuando llegue el momento, la varita del muchacho no fallará, puedo asegurarlo. Siempre, Harry, siempre. Entonces, poder entrar
trabajar en estos mundos mágicos, en estos mundos maravillosos, es increíble. Y la voz tiene esa particularidad, ¿no? Nosotros como artistas de la voz tenemos la posibilidad quizá de colarnos en la casa de todos ustedes y a veces no se dan cuenta. Por ejemplo, cuántas veces los que estamos un poco más grandes lo habremos visto bailando por un sueño, ¿no? Y entonces el momento en que Adam me decía, señor Yapur, ¿quién es la siguiente pareja? Yo le decía, Llegan al centro de la pista fulanito y menganita, listos para brillar. Y ahí los tienes, mi querido Adal. y esa era una cosa que se escuchaba tantísimo, gracias. Y a veces dices, o sea, supongamos que aquí a nadie le gustan las caricaturas, supongamos que no saben lo que es una convención, es su primer fan center, o el Uber los dejó mal y se metieron aquí, no tienen idea de quién soy yo, les vale también, pero quién más o quién menos alguna vez en su vida no escuchó Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ya ven. Entonces, esa es la maravilla de este trabajo. Nos permite colarnos en la vida y en la casa de muchos de ustedes, pero por supuesto que siempre con la mejor de las intenciones, ya sea haciendo caricaturas, ya sea haciendo películas, ya sea haciendo series, y la verdad que pues yo había hecho prácticamente de todo, cosas bonitas, cosas maravillosas. Yo dije, pues ya, ¿qué más le puedo pedir a esta carrera? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Sin embargo, llegó algo bastante interesante, novedoso para nosotros, los que trabajábamos con la voz, y que es la localización de videojuegos. Ya saben para dónde vamos, ¿verdad? Va. Pero Marcelo me dijo que no puedo hacer nada de videojuegos, que puro Simpson aquí. No, ¿verdad? Le acabamos enchangando, de verdad. Pero con una lanza. Entonces, bueno, la cuestión es que, ¿por qué digo que algo bien distinto? Porque créanme que localizar un videojuego es algo muy diferente a doblar una serie o doblar una película. Para empezar, no hay ningún tipo de imagen. O sea, tú no ves al personaje que vas a doblar, solamente escuchas las frasecitas en inglés y nada más. Así que, pues es un mundo bien distinto. Me tocó trabajar quizá en el primer videojuego que se dobló al español latinoamericano de esta nueva era, que fue el Halo 3, si mal no recuerdo. Ahí tuve la chance de darle voz a un personaje pequeño, pero entender esta dinámica. Y dije, pues qué padre que está, qué buen desafío. Pasó bien poquito tiempo y me llaman del mismo estudio. Un gran amigo, productor del vídeo, me dice, oye, nos acaba de llegar un videojuego y hay un personaje que creo que te puede quedar súper bien. Pues llego al estudio, me dice, mira, este es un videojuego que son pues como unos mercenarios, unos soldados que andan matando a unos extraterrestres, era todo lo que sabíamos, y él toma así como una impresión, una 4, con un güey acá bien mamado, una ametralladora bien extraña que tenía como una motosierra en la punta, un pañuelo en la cabeza, y me dice, este cuate se llama Marcus Phoenix y es el que tú vas a doblar, es el protagonista de Gears of War. ¿Ya ven? Ahorita la vamos a firmar. Pero bueno, en ese momento me di y no fue wow, porque no sabíamos nada, no existía. Nos tocó doblarlo. El primer contacto con el guión fue súper interesante, porque como eran los primeros juegos, la gente de Microsoft lo que hizo fue encargar el doblaje latino a el estudio de España. Los gringos habían dicho español, España, la misma cosa, y digo, bueno, pues allá hablan español. Entonces estos compañeros de España lo que hicieron fue buscar un buen estudio de doblaje aquí en México, y cuando entro a la cabina, una cabina es un atril, un guión, un micrófono y una tele. Entonces veo el guión y lo primero que veo es que estaba todo en cachupín. Y decía, vosotros y Polines y la mal, no sé qué. Digo, ¿qué es esto? Me dice, fíjate que se nos olvidó decirte, pero pues justamente a la gente de España se les hizo fácil mandarnos el guión como ellos lo tradujeron. Háganlo, ¿no? Pero así que lo que tenemos que hacer es, cuando lo vayas doblando, automáticamente lo vas adaptando para el español latinoamericano. Y que bueno, vamos.
Desafío aceptado. Obviamente, tratándose de Marcus Phoenix, antes de terminar la primera hoja, ya vino el segundo punto que me llamó mucho la atención y que fueron las palabras altisonantes. Porque como ustedes sabrán, bueno, hay mucha gente joven, pero en general siempre en el doblaje mexicano hemos sido como que bastante mochos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de repente ya se sabe que películas que uno está doblando y que te das cuenta que son de terror, gore, prohibida para menores de 45 años acompañados de sus padres, y en inglés te dicen las groserías más abyectas y de qué te vas a morir y como el little fucking shit y no sé qué, y nosotros, diantres, recorcholis, bastardo, tus padres no están casados por la iglesia, dices. Hablando un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? El único recurso que tenemos nosotros como doblajistas es la palabra. Y si encima te quitan las palabras, está muy grueso, ¿no? Porque hagan de cuenta, pues aquí, si hay alguien que haya jugado Gears, si no se los cuento, es un juego con bastante violencia. Hay unos güeyes aquí enormes, malditos, que se llaman los locos. Y hagan de cuenta que, pues, ustedes están con su arma y rodeados de 5 locos que te van a comer variantes, ¿verdad? Y llega el momento dado y tú, ahora sí, en la torre y clic, se te traba el arma. Imagínate esto, y se te traba el arma, ¿y tú qué vas a decir? ¡Qué contrariedad! ¡Oh, pamplinas! ¡Válgame el cielo! No, si tú estás, que te rodean 5 locos, dientones, malditos, babiantes, listos para comer, ¡ay! Se te traba la lanza, pues tú vas a decir, ¡mierda! Y esa es la reacción que todos esperamos. Entonces, pues dije, qué padre que haya groserías. Y entonces ahí vino como un desafío personal, en el sentido de, no sé si se fijaron, que en el doblaje mexicano, cuando nos dan chance de decir groserías, nos volvemos más chilangos, más tepiteños, más ñeros y pura mexicana, pinche cabrón, güey, culero. Dices, está bien, no es que esté mal, pero uno como, en definitiva, como alguien que nació afuera, pues no deja de tener la conciencia de que lo que nosotros doblamos aquí va para 28 países de habla hispana, ¿no? Y entonces si tú en Uruguay le dices pinche, te va a decir, bueno, dame un tenedor y pinche, ¿no? Si qué sé yo, si en Paraguay dices cabrón, se quedan buscando una cabra bien grande, ¿no? Entonces, si en Argentina le dices pendejo, te van a decir gracias, porque te está diciendo que te ves muy joven. Entonces, ay, qué pendeja te ves con ese peinado. Pero bueno, todo depende del contexto, ¿no? Y entonces dije, bueno, el desafío aquí va a ser escoger groserías que a todos nos produzcan esa catarsis cuando las escuchamos y cuando las decimos. Y créanme que realmente, pues no son groserías solo por groserías, están bastante justificadas en el momento en que están dichas. Y déjenme decir aquí de repente, señoras, niños que nos miran con los ojos desorbitados, no se crean que solamente es un juego de groserías o de violencia. A pesar de que tiene mucha violencia, pues es un juego que tiene mucho mensaje, ¿no? Hermanos hasta el fin, ningún soldado se queda atrás. A mí como autor, por ejemplo, me dio la oportunidad escasa de poder llorar lágrimas de verdad mientras uno trabajaba. Por ejemplo, en ese momento donde dice, pero, ¿qué carajos haces? ¡No! Y entonces, cuando uno pone ese sentimiento, yo creo que ayuda mucho a que la gente también lo disfrute y también se pueda tener una experiencia más inmersiva, sobre todo cuando hablamos de un videojuego, ¿no? Porque dices, una peli, yo soy bien fan de la peli, pero ¿cuántas veces la vas a ver? 2, 3 veces, ¿no? La viste 6, 7 horas. ¿Eres fan de un videojuego? Un fan de Gears, un día juegas 4 o 5 horas, o sea, es escuchar nuestras voces, y entonces ahí es donde uno le pone toda esa enjundia para que realmente pues sea una experiencia linda. A partir de Marcus, que también es bastante irónico, por ejemplo, te dice, mira papá, sin cara. Lógico, si tú acabas de arrancársela con esa motosierra que tienes, ¿no? ¡Qué detalle! ¿No? Entonces, realmente
es un personaje increíble al cual yo le debo mucho y que también me abrió la puerta en el mundo de los videojuegos para otros personajes. Por ejemplo, tengo la fortuna de darle voz a Urgot del League of Legends, ¿se acuerdan? Tu miedo me alimenta. Tengo la oportunidad de darle, por ejemplo, voz a un personaje muy bonito, clásico, de la época en la que yo jugaba los videojuegos, el famosísimo Sub-Zero. ¿Te atreves a desafiar al líder del clan Lin Kuei? Creo que debería darte mi frío abrazo, Cassandra Cage, porque ya sabes, a Sub-Zero nadie le gana. ¡Ya deja de ver el mapa, Thomas! ¡Harás que nos perdamos! ¿Qué te dije de hablarme, Thomas? El Commander Zavala en Destiny. Recurren a nosotros, los guardianes, en tiempos difíciles, pero siempre hemos estado aquí cuidando a los humanos. Saludos, saludos y más saludos a todos. Así que nada, por supuesto, además de eso, pues en diferentes videojuegos, hacer a personajes de los que ya son conocidos, por ejemplo, Mr. Increíble, a quienes tuve la oportunidad de darle voz en los juegos de Infinity. La verdad que son muchos. Darkseid, también en Injustice 2. Bueno, un montón de personajes. Pero como les decía, llegando al punto que nos interesa, me siento una persona muy afortunada porque he tenido la posibilidad de trabajar en muchos proyectos de los cuales primero he sido fan. Y uno de esos proyectos sin duda es Los Simpsons. Toda esta historia empieza cuando allá en Argentina se estrenan Los Simpsons, más o menos año 1989. Éramos pocos desde aquí los que estábamos caminando en este hermoso planeta azul, pero para los de esta generación, créanme que Los Simpsons, aparte de ser una cosa maravillosa, fue una cosa totalmente revolucionaria, porque antes de Los Simpsons, las caricaturas pues eran para los niños, ¿no? Con temática de niños, se veían en horario de niños y hasta ahí. Y Los Simpsons justamente llegan para revolucionar todo esto, empiezan en un horario de prime time y con otro tipo de humor y qué sé yo, y pues la verdad que me fascino con la serie y por supuesto con el doblaje, me parece absolutamente increíble. Tantos años después, cuando decido venir a vivir a México, pues mi sueño era como el de cualquier fan, encontrarme por ahí con Humberto, con Gabriel, con cualquiera de esos genios de ese elenco y pues tomarme una foto. Y bueno, la cosa es que no se daba, creo que al maestro Humberto lo conocía de vista, no sé si habíamos sido presentados, pero a raíz de otro gran maestro que se llamó Don Carlos Petrel, a quien yo admiré mucho, se empezó a dar una cosa muy particular con él. Me empezaron a mí a llamar para suplirlo en algunas cosas que él hacía, porque lamentablemente en el momento en que yo llego, él tenía muy poco tiempo que había fallecido. Recuerdo que lo primero que hice fue el DVD bonus material del Rey León, donde él hacía a Scar, y entonces, como le gustó a la gente de Disney cómo me había quedado, vino un proyecto súper lindo que les comentaba antes, que fue el libro de la Selva 2. Como ustedes recordarán, el doblaje del libro de la Selva fue legendario, fue el primer doblaje que podríamos llamar con Star Talents, ¿no? O sea, estaba Tintán, estaba Luis Manuel Pelayo, debutaba Don Pancho Colmenero, o sea, estamos hablando de algo totalmente legendario. Entonces, tantos años después, la premisa de Disney era, bueno, tratar de hacer las voces lo más parecidas posible, y a mí me convocan una vez más para homenajear a mi querido maestro Don Carlos Petrel con Shere Khan. Entonces se hacen aprender de la peli ahí en el Auditorio Nacional y todo padrísimo. Yo salgo ahí bien emocionado, y cuando estaba ahí abajo en el hall del auditorio, qué sé yo, se acerca nada más y nada menos que el maestro Don Humberto Vélez. Me dice: oye, Sebastián, te quería felicitar, qué bonita te quedó la película, porque también tenía un personaje, el elefante ahí en la del libro de la selva, estupendo, que contó
todo lo que hace Humberto. Me dice, te quiero felicitar, qué lindo homenaje le hiciste al maestro Petre. Le digo, sí, la verdad, maestro, le agradezco un montón, yo lo hice porque lo admiro mucho. Entonces me dice Humberto, como tú sabes, el maestro Petre tiene un par de años, que un año más o menos, más de un año que falleció, y la última temporada yo estuve haciendo la voz del abuelo. Pero como que a la gente no le terminó de gustar, no me hicieron muy buenas críticas, algunos me dicen que parece Homero, pero pedo y no sé qué. Entonces, pues lo que yo quería era invitarte a ti a que me hicieras la prueba de voz para el abuelo. Así que bueno, imagínense la emoción que yo tenía. Mi sueño era conocerlo a él para pedirle una foto, y el día que lo conozco él me estaba invitando a mí para prueba de voz del abuelo. Así que bueno, fue una locura. Llegué, todavía existía Audiomaster 3000 en aquella época. Me dicen, sí, está en tal sala. Ahí me dice el ingeniero, pasa, siéntate. Eran esas salas grandes de antes, ¿no? Y cuando yo abro, estaba Humberto al fondo, de espalda contra la pantalla, doblando a Homero y dirigiéndose a sí mismo. Entonces yo dije, paremos un poco la pelota aquí. Llegué hasta aquí. Yo soñaba con tomarme una foto y ahora estoy sentado aquí en el estudio viendo cómo Humberto Vélez se dobla a sí mismo haciendo a Homero. Pase lo que pase hoy, ya sea que le guste o ya sea que me dé una patada en las nachas, yo ya soy feliz, yo ya cumplí mi sueño. Así que nada, me relajé con ese desparpajo de los inconscientes, y cuando me tocó, pues como pude lo hice, lo entregué todo. Dejé que mi voz hablara, dejé que la voz de mi madre hablara, dejé que la voz de Sebastián de 10 años que veía de los Simpsons hablara, y pues le gustó mucho Humberto. Entonces así pude estrenarme en la serie, en la temporada número 12, reemplazando al abuelo, y haciendo unas temporadas muy bonitas junto al elenco original, porque pues como Humberto ya sabía de esta locura para las voces, además de hacer al abuelo, pues hacía yo un montón de personajes invitados, bien bonitos, bien divertidos. Hacíamos locura y media. No sé si por ejemplo hay algún fan aquí de Los Simpsons que recuerde ese viejo capítulo donde Homero sube al cielo y empieza a hablar con el general del KFC y con Dios. Pues a Humberto se le ocurrió que Dios fuera argentino, por eso de Maradona, y entonces ahí lo grabé yo y ¿qué pasa, general? No sé qué, o sea, miles de locuras, hemos cantado, hemos hecho absolutamente de todo. Y luego, bueno, pues con el famoso cambio de voces y todo, regresa la querida Marina Huerta, a quien pues yo quiero y admiro mucho. Ella ya me conocía, trabajábamos en un viejo estudio que se llamaba Mystic Sound, y junto con mi querido Mario Castañeda, que fue el que me dio las primeras posibilidades, me acuerdo que él me dio. ¿Ustedes vieron una serie que se llamaba Power Rangers Tormenta Ninja? Ahí grababa yo al otro, ¿no? Vaya, son un par de estúpidas y no sé qué. Imagínense lo que era para mí. Yo tenía un año, menos 6 meses que había llegado a México, ¿no? Estábamos vetados en todos lados porque en aquel momento era una amenaza, ¿no? Entonces no podías grabar con actores extranjeros, y de los primeros que nos dieron la oportunidad fue justamente Mario. Pero a mí me pasaba algo muy loco porque él me llamaba por teléfono y yo demoraba como un minuto en darme cuenta que no era MacGyver, sino que era Mario, ¿no? Pero bueno, era algo increíble. Entonces regresa Marina, y como conocí esta locura mía de las voces, pues aparte del abuelo, me da a 6 personajes más, 6 personajes fijos, lo cual pues me da el orgullo y la bendición de ser el actor de doblaje que más personajes fijos tiene dentro de una serie. Son 7, y pues vamos repasando, ¿les parece? Venga, empezamos por orden de antigüedad con el querido abuelo, ¿no? ¡Ay, Homero, hijo mío, regresa que las medicinas que las necesito para vivir! Eres torpe como una piedra y feo como una blasfemia. Pero qué bueno que ustedes siempre están aquí acompañándonos a todos, porque si no vienen aquí a la convención de mi amigo Marcelo, cosas horribles van a pasar, y les pasarán aquí y aquí. ¡Epa! ¡Epa! Gracias. Ese que dice,
eso se entiende, ese ladrón de Springfield. Denme todo lo que tiene. No le temo a ese maldito del jefe Galway, inspector de carteras. Luego me da mucho gusto, por ejemplo, darle voz. ¿Saben a quién me divierte? Yo creo que porque es un poco loser. Le tengo mucho cariño a Kirk, al papá de Milhouse, ¿se acuerdan? Milhouse, ya dile a tu mamá que me deje regresar a la casa. El banco de la plaza está muy frío para dormir todas las noches. Mejor me regreso a cantar con los borbotones. Me da mucho gusto, gracias. Me da mucho gusto darle voz al profe, al profesor Frick. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la película? He construido un rayo catalizador que podrá convertir los protones en iones y podrá sacarnos de este domo, pero lo he dejado del otro lado del domo. Gracias. El gordo Tony, ¿se acuerdan? ¡Malditos niños! ¡Los mandaré a dormir con los peces! Y era la frazada de Buscando a Nemo, ¿no? Me encantaba. Durante muchas temporadas me tocó darle continuidad al maestro Villeli con ese personaje tan bonito que se llama Willy, ¿no? ¡Ah, malditos niños! Ya me ensuciaron toda la escuela. Mejor me regreso a Escocia. Bart Simpson me va a sacar canas verdes. ¡Ah! Gracias. Bueno, y para no ser tan redundante, cerrar con uno de los que a mí más me gusta, pues no solo de los Simpsons, sino de todos los que he tenido oportunidad de darle voz en mi carrera, que es ese payaso tan irreverente que dice: Hola, amiguitos, soy yo, su amigo el payaso Krusty, mandándoles un saludito muy grande. Y ya dejen de comer tantas banderillas coreanas y vengan a comer unas ricas Krusty hamburguesas, 120% de grasas absolutamente transgénicas. ¡Sí, así lo hace un profesional, niña! Gracias. Son muy amables. La verdad que seguramente hay muchos personajes ahí que se van a ir quedando en el tintero, pero bueno, siempre agradeciéndoles por todo su cariño. Una carrera que México me dio y que realmente me ha dado todo, incluso hasta lo que yo menos me esperaba. Por ejemplo, cuando me convoca Disney, ¿no? Para una prueba de voz súper importante, pero todo bien misterioso, y ya sabes, contrato de confidencialidad, que esto, que el otro. Llegamos, estábamos todos haciendo una fila en una banca esperando, como 10 compañeros, voces muy buenas, pesadas, gente bien talentosa, ¿no? Y, ¿qué onda? ¿Y a qué viniste? Y a ti, no, pues a mí tampoco me dijeron, ¿no? Estábamos y nos miraban, y bajaban otros compañeros y se despedían así de la... Parecía como la sala de espera del proctólogo, ¿no? O sea, ya sabes la gente. Ay, cabrón. Ahí, bueno, me toca mi turno, subo. Era don Arturo Mercado Jr. Me dice: oye, Sebastián, ¿ya sabes qué viniste a hacer? Digo: no, pues si me la están haciendo de emoción desde hace 3 días. Me dice: bueno, pues yo te lo voy a hacer un poquito más de emoción. Pasa a la cabina y ahí te vas a dar cuenta. Entonces paso, me siento así, y cuando levanto un poquito la cabeza, estaba congelada en la pantalla la imagen de Darth Vader. Y yo no hice así, ¿eh? Yo sí me surré, pero fue porque no me lo esperaba, la verdad. Así que bueno, como pude, me recompuse. Atiné a preguntarle a Arturo cuál era la expectativa de Disney en la audición, si querían ir con la voz en inglés, por qué lado era la búsqueda. Me dice: no, lo que quieren pues es irse sobre la onda del maestro James Earl Jones. Y pues como yo siempre he sido muy fan, porque aparte él tiene un poco la impronta mía, es un actor de voz pero que también es locutor, ¿no? Él era pues la voz de CNN, ¿no? Es la voz de CNN y de muchas cosas. Entonces pues dije: aquí nos vamos a concentrar, y como sea, pim pum pam, lo saqué. Y la verdad que fíjense que como había tantos compañeros, y como uno tiene una carrera que no deja de ser un poco extraña, porque fíjense,
está muy padre, ¿no? Vengo aquí con ustedes a Pancito, me invita a Marcelo, me subo aquí y estoy una hora platicándole de todos los personajes que me quedé, de los comerciales que me quedé y cómo soy yo de tan chingón. Pero créanme que detrás de cada personaje, o sea, de cada audición que me escogen, hay 20 que no te escogen. Y de cada casting que haces para un comercial, te quedas uno de cada 30. Entonces, pues uno tiene que tratar de tener una templanza moral como para vivir esos 19 en los que no te quedaste, no vivirlos como un fracaso. Es parte de. Entonces, ¿cuál es el método que yo he encontrado con tantos años de carrera? Pues entender algo que está bien fácil y que creo que a todos nos sirve. Y es que la verdadera competencia es contra uno mismo, ¿verdad? Porque si tú vas y haces una entrevista de trabajo, pues tú no sabes cuál es el criterio de la persona que te entrevistó, no sabes cuáles son los otros postulantes, no sabes por qué te pueden elegir a ti o a otro, ¿no? Cuando haces una prueba de voz es exactamente lo mismo. Tú no sabes ni siquiera quién la va a escuchar. Tú no sabes si esa prueba se va a Burbank y la escucha un güey que ni siquiera habla español, porque pasa, ¿no? Entonces, lo único que uno puede hacer es dar el 120%, sacar el foie, ¿no? Si yo lo di todo, me voy tranquilo, ya sea que me elijan o no. Y si no lo di todo, ahí sí me puedo ir un poquito más disconforme. Así que lo que hice fue entregarlo todo, me fui, medio me olvidé del tema, como les digo, por terapia, pero pasó como 2 meses hasta que me dijeron, bueno señor, la compañía Disney lo eligieron a usted como la nueva voz de Darth Vader. Fue una alegría inmensa para mí, una carrera de más de 20 años haciendo todo tipo de villanos, y pues poder hacer al villano de villanos, créanme que fue algo increíble. Así que aquí les dejo más o menos una probadita de mi Darth Vader, que tiene mucho de mi corazón, pero también tiene un gran homenaje al maestro James Earl Jones, y también tiene un gran homenaje al Cap, y tiene un gran homenaje al maestro Carlos Petrel, la primera voz de Darth Vader, y tiene un homenaje muy grande para mi querido y admirado Don Fede Romano, y dice: vengo desde una galaxia muy lejana a darles este mensaje. Únanse al lado oscuro de la fuerza, juntos gobernaremos la galaxia. Pero si me fallan, no vivirán para arrepentirse. Y recuerden, yo soy su padre. Mi gente querida, les agradezco muchísimo el cariño, les agradezco muchísimo la buena onda, le agradezco a Marcelo, les agradezco aquí a todos los que están siempre apoyando domingo a domingo en los eventos, que es lo que creo que nos corresponde para que podamos seguir disfrutando esta cultura geek que tanto amamos. Yo los espero aquí en el stand para que nos podamos tomar una foto, les firme algo, lo que sea. Les agradezco mucho, 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 pero no me puedo ir sin antes decirles todo lo que toca la luz es nuestro reino. Un día el sol se pondrá en mi reinado y saldrá nuevamente en el tuyo. Los grandes reyes del pasado nos guían desde las estrellas, y yo también. Recuerda, Simba, recuerda. Gracias, de verdad, se les quiere, vamos a fumar. ¿Se animan a que cantemos una? ¿Nos despedimos cantando? Pero es estreno, ¿no? Es estreno. Es un estreno exclusivo, es la primera vez que la vamos a cantar con el video. Todo empezó con una vieja película que no sé si ustedes la recuerden, pero ahí me tocó darle vida a un personaje que se llamaba Ben. Y entonces era un personaje muy noble, era un personaje muy lindo, que tenía una frase que decía: los grandes hombres se cuidan a sí solos, pero los mejores cuidan a los demás. Y entonces cantaba una canción muy bonita que mucha gente
les sirve de inspiración, que a mucha gente les sirve de estímulo. Así que, ¿qué les parece si me acompañan y por primera vez, como bien dice Marcelo, la cantamos todos juntos? Pero me acompañan, ¿va? Va. No me rendiré, no me rendiré. Puedes desafiarme en cualquier lugar, no me rendiré. Venga. Firme estaré, no claudicaré, no me abatiré, ni me entristeceré. Firme estaré, no me rendiré. De pronto, cuando me libres de Muchísimas gracias, profe, pero no se nos vaya porque tenemos un regalito Qué buena de parte onda. de nuestros amigos de Hero City Studios, expositores nuestros de toda la confianza de muchísimo tiempo. Traen un regalito para usted, a ver qué tiene que decirle. Maestro, buenas tardes, por favor, Hola, como siempre, hola. fuerte el aplauso, por favor, para el maestro Sebastián Yapur. Gracias amigos. Maestro, usted más que nadie nos va a entender lo feliz que se sintió de alegrarse la vida, lo que le dijo en su escrito. Usted nos alegra la vida a nosotros, creo que puedo hablar por todos nosotros, diciendo cosas pues altisonantes o matando locos o ¿Verdad? siendo bien sádico, ¿no? Pero pues nos alegra muchísimo la vida, maestro. A nombre de FanFest y Hero City Studios, su servidor, en representación de todos sus fans, le queremos dar un reconocimiento y un agradecimiento por todo su trabajo, maestro. Gracias, amigo. Muchas gracias, por favor. Fuerte Fuerte aplauso, aplauso, por favor. muchas gracias. Increíble. Marcos, eso es todo. Fuerte aplauso para el Gracias. maestro Sebastián Yapur el día de hoy. Muchísimas gracias. Ahorita nos vemos aquí en el stand. De aquel lado ya se puede ir. Gracias, FanFest. Gracias, Marce. Y Delta, fuera. El maestro Sebastián Yapur, muchísimas gracias. Pues ya se pueden ir formando de aquel lado, mis compañeros ya están ayudándoles en función de los turnos que tienen. Los que no traigan ficha o turno pueden pasar de aquel lado para pedírselos a mis compañeros y pues ya lo están acomodando en el orden de las fichas. Muchísimas gracias, tengamos unos minutitos de videos y regresamos en un ratito.